Hola, buenos días. Hoy martes día 5, ya volvemos un poco a la normalidad habitual de los programas. Hoy tocará mañana y tocará anoche, tras estos días un poco más de, no sabemos si la palabra sea relajación o de intentar coger fuerzas para lo que nos viene encima. Y hoy empezamos con una de esas cosas que podemos decir curiosas en esta mañana, es decir, que parece que el gobierno no está cumpliendo con la promesa con las gasolineras de avanzarles no, pagarles lo que las gasolineras habían pagado a partir de este lunes pasado. Y eso nos lleva a una reflexión fácil. Claro, las gasolineras deben pagar lo que el gobierno ha prometido que va a pagar sin ser devuelto el dinero. Hombre, algunos creemos que no, que las empresas privadas no están para avanzar dinero al gobierno. Esto parece ya de perogrullo. Parece tan básico que sorprendentemente hay muchos que todavía deben pensar que las gasolineras se forran a diario y que es su obligación pagar los gestos del gobierno. Y esto está planteando alguna, digamos, variable interesante en algunas gasolineras, no solo aquellas de low cost que están planteando demandar al gobierno. Nosotros siempre decimos, cuando hay demandas de estas al gobierno, deberían hacerse con responsabilidad patrimonial al presidente y al ministro de turno o ministra, porque está claro que no debemos pagar los españoles a estos incompetentes. Y la realidad es que algunas ya se están planteando que si no llega el dinero del gobierno, esos 20 céntimos, que en muchos casos es el margen que tienen las gasolineras, digámoslo así de claro, se están planteando, como otras hicieron los días pasados, en cerrar. Había las que se lo plantearon porque ya no se fiaban del gobierno, cosa que también entre nosotros nos parece lo más normal viendo el currículum de este gobierno, y había otras que les dieron ese voto de confianza que parece que no les está funcionando. Y la realidad es que el gobierno, bueno, recordemos que lo que hizo en La Palma, recordemos los miles de millones para empresas, recordemos todas las cosas que ha prometido y no ha hecho, hasta los 140.000 aquellos de los aplausos a Sánchez, que parecía el rey. En fin, no sabemos muy bien de qué cosas de Redondo. ¿Dónde está Redondo, por cierto? ¿Dónde está Redondo? En fin, parece que el gobierno ya ni comunica, ni tiene relato, y lo peor, parece que no tiene dinero. Y eso sí que empieza a ser bastante más preocupante, porque claro, pagarlo en las gasolineras hablamos de una cantidad ingente de dinero, pero nada que ver, por ejemplo, con lo que se pagan cada mes las pensiones, más de 11.000 millones. Y está claro que es curioso estos datos, porque en una economía cada vez más menguante, la recaudación del gobierno sigue aumentando. Y esto es hacer un análisis rápido, no hace falta tampoco tener muchos estudios ni ser superdotado, es simplemente lógica. Si la economía va mal, las empresas van mal, los concursos de acreedores se disparan y sube la recaudación, hombre, pues parece lógico que lo que está pasando es que el gobierno está apretando a los supervivientes para intentar esquilmarlos al máximo. Y el gran problema, que creemos que es un poco teórico incluso, que es que mucha gente del gobierno, incluido el presidente, el doctor en economía, el doctor Sánchez, pues muchos en el gobierno, incluyendo el presidente, pues parece bastante claro que saben poco de economía y lo peor, que se piensan que una economía en un país funciona por la iniciativa pública y desconocen algo tan básico que lo que mueve un país son la actividad privada y las empresas privadas. Sin ingresos de las empresas, con las empresas diezmadas en concurso, las empresas sin recursos, las empresas sin actividad, las empresas avanzando dinero como las gasolineras, pues las empresas o no vienen, o las que están se hunden, o algunas se van. Y eso lleva al gobierno a esa tormenta perfecta de poder prometer lo que quiera, que está en su voluntad y en su comunicación, y luego no poder cumplir, perdón, con nada. Y está claro que este incumplimiento, en este caso con las gasolineras, es el enésimo caso de incumplimiento del gobierno, que tiene una reflexión importante que debemos hacer. Y es que afecta a algo básico en el funcionamiento de una ciudad. Imagínense por casualidad, de una ciudad, perdón, de un país. Imagínense por casualidad que todas las gasolineras se plantaran mañana y decidieran cerrar todas. ¿Cuántos días duraría la actividad en este país? Nadie podría mover su coche. Este gobierno es irresponsable y no es consciente de los problemas donde está.
Y a todo esto tenemos al presidente que, según parece, se va a Marruecos a ver al rey Mohamed, y el rey Mohamed, que juega mucho al gato y al ratón, vamos a decirlo así de claro, dicho con toda la educación, no tengamos problemas ahora con Marruecos, pues según parece no le quiere confirmar la reunión, le hace esperar mientras han montado lo que se llaman reuniones blandas, es decir, reuniones de esas maleables, que tú quedas con alguien, no sé, con un ministro, pero le llamas una hora antes y le dices, oye, que no puedo ir, que me han llamado y no pasa nada. Pero claro, se hace bastante vergonzante que vayas a visitar a alguien a un país y que no sepas todavía si te va a atender o no. Parece otra pillería de Mohamed, donde lo único que quiere hacer es poner en evidencia, no a Sánchez, porque entre nosotros, el rey Mohamed a Sánchez, pues lo ignora. Piensa que es Antonio, tráeme un café y poco más. Pero la realidad es que lo que está atacando con esos movimientos es a la propia España. Y ahí es donde algunos creemos que la vergüenza de actuación de Sánchez está ofendiendo no a su persona, que ya es suficientemente ofendidito el chaval, sino está ofendiendo a toda España por su profunda incapacidad de gestión. Le regala el tema del Sáhara, que podríamos discutirlo y habría mucha discusión sobre su efectividad o no, pero hombre, si le haces un regalo como ese, lo mínimo es que te atienda a los 5 minutos de manera cariñosa. Sobre todo, si ese regalo era fruto de un acuerdo. Si tú lo has regalado sin saber muy bien por qué, es fácil que la otra persona diga, jolín, y lo explicamos el otro día, si este me regala esto, algo querrá. ¿Por qué voy a atenderle si ya tengo el regalo? Esto es a veces aquello, exagerando obviamente, de una boda. Saben que ahora ya no hay bodas, o hay muy pocas. Que te regala a alguien un coche y dices, hombre, he hablado con él 20 veces, que menos que ponerle en una buena mesa, o darle un abrazo, o agradecérselo. Pero claro, si piensas que te lo regala porque luego te va a pedir algo, a lo mejor intentas darle largas, como está haciendo Mohamed con nuestro amado Antonio, el guapo de Europa. Y eso, al final, por muy guapo que sea, pone en dificultades, obviamente, a la propia España. Y de aquí nos saltamos, en cierta manera, a Ucrania, aunque hoy recordemos a las 5, finalmente se ha retrasado, hay la comparecencia por videoconferencia de Zelensky en el Congreso en una sesión junta con senadores y diputados. Vamos a ver qué explica Zelensky. Recordemos el 12º Parlamento que va a haber. Como pueden ver, somos prioritarios para todo el mundo. En fin, parece bastante lamentable. Líos entre la comparecencia, los retrasos que ha postergado por un tema de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y todo además en unos días donde hay la convulsión, digamos, por los hechos de Busa, donde ha habido los asesinatos en principio de personas civiles. Aquí hay una cosa que hemos explicado en su momento, que una guerra ya no es una guerra como en el Segunda Guerra Mundial o incluso en la época de Yugoslavia, recordemos Srebrenica o recordemos obviamente Lidice en el caso de famosas matanzas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde los hechos, las pruebas, aunque luego fueran juzgadas, eran difíciles de valorar. Estamos en una sociedad muy informatizada y creo que nadie a estas alturas duda que si miras hacia arriba puede haber un ojo que todo lo ve. Y el ojo que todo lo ve, diversos satélites obviamente han sacado fotos filtradas, en este caso no son satélites militares, imagínense los satélites militares lo que pueden haber visto y no vamos a ver de momento, pero satélites, entre comillas el Maxar, que no es un satélite precisamente militar, que lo que ha aportado es pruebas con fotos que ha publicado el New York Times, donde aparecen los cuerpos de los muertos en la misma posición desde hace unos cuantos días. Lo cual confirmaría obviamente que no son muertos colocados al azar por tropas ucranianas, tirando al suelo a gentuza como Talegón, etcétera, etcétera, que la verdad no sabemos ni por qué hablamos de esa gentuza, pero bueno, a veces toca hablar de gentuza, que se ha forrado, por cierto, en el caso del independentismo, con sus salidas en medios como TV3, etcétera, y que tiene aún defensores. En fin, ya saben, esta gente extraña que existe por el mundo, pero la realidad que no podemos negar es que esas imágenes satélite de los días donde las tropas rusas aún estaban en la ciudad demostrarían que los muertos ya estaban tirados en la calle. Y eso deja poco margen a cualquier explicación del gobierno ruso sobre los hechos acaecidos en esa y otras ciudades. Se hace complicado no entender que estamos en un tiempo donde todo
o casi todo se puede ver, y en espacios abiertos todavía más. No estamos en hace 100 años, ni incluso en hace 20 años, cuando esos medios empezaban a ser prácticamente primarios. Estamos en un momento donde los satélites se pueden mover con facilidad y dirigirlos hacia cualquier localidad a una resolución de lectura, obviamente, de una matrícula de coche. Con lo cual se imaginan que hay imágenes de satélites, vamos a decir, no militares, con lo cual se imaginarán que puede haber más imágenes, incluso de los momentos de los asesinatos. Y eso no pone en buen lugar al ejército ruso. Mientras aquí tenemos al GEMAT diciendo que Rusia ha perdido la batalla, que se estaría retirando. Algunas fuentes dicen que se estaría reagrupando. Hombre, nos parece que el GEMAT opine sobre la guerra ruso-ucraniana, sobre la invasión de Ucrania por Rusia, pues hombre, pues creemos que podría opinar de otras cosas. Pero realmente dar por ganado o por perdido una batalla, una guerra, creemos que puede ser un error de concepto. No entramos si está perdiendo más tropas Rusia o está perdiendo menos tropas Ucrania, que eso se podrá ver al final. No entramos si hay un desastre de gestión en el ejército ruso para invadir Ucrania o que está utilizando tácticas de hace 50 años, donde recuerden, los rusos arrollaban porque enviaban 1000, daba igual que murieran 750 en el ataque, porque quedaban 250 y luego echaba otros 1000 detrás. Tácticas un poco salvajes. A lo mejor tanto les da el número de muertos. No están valorando las cosas por muertos, sino por territorio. Pero la realidad es que los movimientos se hacen cada vez más extraños y habrá que ver si es ciertamente una reagrupación o ciertamente un intento de retirada de algunas tropas rusas. Todo esto nos lleva a Europa, la Europa más continental, donde sigue habiendo cosas de esas, bueno, que a veces pasan. Recordemos que todavía sigue Puigdemont dando vueltas por el mundo. ¿Quién se acuerda de Puigdemont? Hoy toca las vistas del juicio para ver si se cumple la euroorden o no. Vamos a ver por dónde salen los tiros, nunca mejor dicho. Lo que está claro, que ahora mismo Puigdemont es un fantasma que recorre Europa, lo dijimos muchas veces. Además, recordemos que Puigdemont se apoyó en la Rusia de Putin, con lo cual se imaginarán que es todo menos una persona querida en Europa, vamos a decirlo así, y es todo menos un personaje que debamos prestarle mucha atención. La realidad es la que es, y en ese sentido parece que las cosas no van a cambiar mucho, decida lo que decida el tribunal. Nosotros, como decimos, tendremos hoy 2 programas, nos vamos a emplazar a más tarde, donde vamos a ver si se ha producido algún cambio. Hablaremos también de la intervención de Zelensky, a ver si hay para alguna sorpresa la misma o no. Y nos emplazamos, como decimos, a la noche, como siempre, el Petro del Canal, la transferencia, y como siempre decimos, seguimos.